Bien. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a este ciclo, ya tercer ciclo de conferencias de la huella de Alcalá en la cultura y en la historia. Llevamos ya un montón de personajes, pero Alcalá es una mina que no tiene nunca fondo y realmente, a pesar de que llevamos 3 años de la huella de Alcalá, más luego recordad el de Patrimonio, el de Cisneros, el de Cervantes, ya es el sexto año que estamos haciendo estos ciclos, siempre además con una respuesta maravillosa, por eso os lo agradezco enormemente que estéis aquí, porque realmente esa es la gran satisfacción que tenemos después del esfuerzo, que os aseguro que no es poco, para montarlo. Que vuestra respuesta sea tan positiva es maravilloso. Y además, contando siempre con los mejores especialistas para poder colaborar y participar en este ciclo de conferencias, realmente es para sentirse contento de ello. Y este año, como ya comentamos el otro día cuando inauguramos el ciclo, le vamos a dedicar 3 conferencias a Nebrija. La primera, ese marco de la Universidad de Alcalá en la época de Nebrija que dio el doctor, el catedrático Antón Alvar, y hoy contamos también para hablar directamente de Nebrija con la mejor especialista que tenemos en este momento en España, de Antonio de Nebrija. Y digo la mejor especialista porque vais a ver claramente cómo en el currículum salen a relucir muchos datos que lo demuestran. No es ningún farol, ya lo vais a ver claramente. Teresa Jiménez Calvente es catedrática de Filología Latina en la Universidad de Alcalá. Sabéis que Antonio de Nebrija escribió la primera ortografía del español en castellano y la primera gramática del español en castellano, pero el resto de su obra está toda en latín. De hecho, incluso la obra más importante, que fue, ya os lo contará ella, un auténtico bestseller, las introducciones, está toda en latín. Catedrática de Filología Latina y además se ha dedicado o ha estudiado a fondo siempre esa literatura medio latina, renacentista, neolatina, que es donde está dedicando fundamentalmente su labor de investigación. De hecho, su tesis doctoral estuvo dedicada a las epístolas familiares de Lucio Marineo Sículo y toda esa parte del mundo, del inicio, digamos, del latín en todo este mundo, vamos, del final del latín, podemos decir, en el mundo español, en el mundo hispánico, es el que ella tiene su auténtica especialidad. Ha trabajado toda la tradición clásica, y bueno, pues ha escrito libros sobre diferentes aspectos de ese mundo medio latino. Si tuviéramos que leerlos todos los artículos y todos los libros, estaríamos aquí hasta Nochebuena leyendo artículos y títulos, pero por deciros algunos, pues ha editado las obras completas de Juan de Mena, ha editado, por ejemplo, Un siciliano en la España de los Reyes Católicos, las epístolas familiares de Lucio Marineo Sículo. Otro libro muy interesante sobre los goliardos, Sátira, amor y humor en la Edad Media Latina, 55 canciones de los goliardos, que los goliardos son ese mundo además de las canciones, de la música del mundo medieval, que están ahí también como representación de esa transformación del mundo latino al mundo medieval. El Duodenarium de Alfonso de Cartagena, Cultura castellana y letras latinas, y ha publicado además en el libro de la historia de la Universidad de Alcalá, que coordinó Antón Alvar, el profesor que estuvo aquí con nosotros el otro día, ha publicado Filología y Filólogos en la Universidad Complutense, de Antonio de Nebrija a Benito Arias Montano. Y hoy, se lo estaba comentando hace un momento, hoy va a hablar de Nebrija, pero tenemos pendiente, y es otro de los personajes al que tendremos que dedicar seguramente un año de esto, es una conferencia, Arias Montano. Benito Arias Montano es una de las figuras más relevantes del mundo del Renacimiento español y era profesor de la Universidad de Alcalá, y también un día tendremos que ponerle en valor para que se descubra, para que se vea realmente la importancia de la Universidad de Alcalá en el mundo cultural del Renacimiento es excepcional. Y estas figuras son realmente las que pretendemos dar un poco a conocer a través de estos ciclos de conferencias para que Alcalá vea claramente que la historia de Alcalá realmente es una historia muy importante y muy destacada. Ese artículo, como estaba comentando, y luego, por ejemplo, pues Lucio Marineo Sículo y Antonio de Nebrija, Crónica de una relación difícil. Ha recibido además el premio Rudolf Meinberg en una prestigiosa institución alemana en el 2017, pero además la han nombrado comisaria de la exposición Antonio de Nebrija, que va a tener lugar en la Biblioteca Nacional de España entre el 25 de noviembre del 2022 y el 26 de febrero del 2023.
Por tanto, aquí está ya intentando recopilar todos los documentos y todos los cuadros y todos los datos necesarios para que la Biblioteca Nacional de España tenga una exposición de categoría, y es en lo que está trabajando. Y además es vicepresidenta de la Comisión Nacional del Ministerio de Cultura, junto con otras instituciones, dedicada precisamente, esa Comisión Nacional, a la puesta en valor de la figura de Antonio de Nebrija. Pues la vicepresidenta de la comisión es Teresa Jiménez Calvente. Como veis, por tanto, hemos traído a la persona más idónea para hablar de Antonio de Nebrija. Posiblemente la charla que nos dé hoy, de 1 hora más o menos de duración, como más o menos todas, se quedarán miles de cosas en el tintero, pero saldremos con una imagen, con un panorama básico de esta excepcional figura como es la de Antonio de Nebrija en la cultura española. Y nada más, le doy la palabra a ella y que sea la que nos ilustre sobre Antonio de Nebrija. Gracias, Teresa. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. En primer lugar, quiero agradecer al público que ha venido hoy a escucharme hablar de Nebrija. Nebrija creo que merece tantos oídos atentos. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a Paco, al compañero de tantos años, por haberme invitado a este ciclo. Me siento muy honrada y en este espacio absolutamente sobrecogedor y maravilloso. Entonces, espero que en esta charla aprendamos un poquito sobre la vida y la obra de Nebrija y que además pasemos un buen rato juntos, trayendo aquí sobre las tablas de este teatro pues a un personaje que yo creo que merece un aplauso del público, no yo, sino el personaje cuando terminemos. La semana pasada, bueno, hace 15 días, cuando el profesor Alvar abrió este ciclo y nos pintó con la maestría que acostumbra cómo era la Universidad de Alcalá en sus primeros años, también recordó el compromiso roto por esta institución con uno de sus más conspicuos maestros. Ni le construyó la tumba que se merecía, ni se le rindió homenaje cada año. Entonces yo quiero dedicar justamente mi conferencia de hoy y salvar un poco la cara a esta universidad que pronto se olvidó de su hijo. Tengo que comenzar diciendo que Nebrija fue un simple profesor universitario. Su vida carece de aventuras. No hay guerras, no hay raptos, no hay piratas, no hay enfrentamientos armados, no hay amoríos, no hay situaciones escabrosas. Sus peripecias, si tuviésemos que adscribirlo a un género literario, serían las propias de la comedia, que era definida por los antiguos como speculum vitae, es decir, gente corriente, gente normal. Además, si tuviera que destacar algo de él, yo diría que es una persona que se caracteriza por su sentimiento de libertad. Un sentimiento de libertad, un pensamiento libre, espíritu libre, diríamos hoy en día, que había adquirido simplemente a través del estudio de los antiguos, del estudio de los clásicos. Él fue un hombre que se sintió libre para decir lo que sentía y lo que pensaba. Y en ese sentido, creo que estamos ante un personaje tremendamente moderno, el de un intelectual que cree firmemente que con su labor callada, con su labor de estudio, con su labor con los libros, puede cambiar la sociedad que tiene delante y además puede conseguir una cierta inmortalidad, un cierto renombre, simplemente con esa labor callada que podríamos decir que es la labor de la hormiguita que día a día va apuntando algo. César dice que todas las noches, ¿no?, se iba a la cama diciendo nula dies sine linea, ¿no? No había dejado de escribir, todas las noches había escrito una línea, ¿no? Pues de Nebrija podemos decir lo mismo. Y estaba convencido de que esa labor de pasito a pasito, poquito a poquito, de estar dedicado al estudio, a lo que él consideraba que era fundamental, esencial y básico, por mucho que a la gente le pareciese que eran cosas menores, le iba a traer fama e iba a hacer un gran bien a sus conciudadanos. Podríamos decir también que en él se actualiza perfectamente el binomio de intelectual-héroe. Él se sentía un héroe. Y así nos lo hace saber en sus prólogos, donde una y otra vez nos avisa de que él está librando una batalla sin cuartel contra la ignorancia. Él consideraba que en la Universidad Española había todavía unos recovecos, ¿no?, unos lugares oscuros donde no se prestaba atención al latín, al griego, al hebreo, y que él tenía que coger la espada, y en este caso coger la pluma, y luchar sin cuartel, dice en muchas ocasiones, plantar tienda. Dice, yo soy el primero que plantó tienda de latín en España. Es decir, plantar un cuartel, salir a luchar
y convertirse, y asimismo se vio como un héroe en solitario, porque él luchó en solitario. Por eso, esta tarde vamos a descubrir la vida de un sabio, su obra, pero también un hombre, y un hombre que, como todos los hombres, tiene sus flaquezas y fortalezas, un mal genio considerable, un sentido del humor tremendamente ácido, sus filias y sus fobias, y vamos a encontrar que hubo gente que lo quiso muchísimo, Cisneros sería un ejemplo, y gente que no lo quiso tanto y que también se lo puso un poquito difícil. Nebrija, ante todo, era un hombre muy inteligente, un genio, diríamos hoy en día, y no tuvo ningún empacho en en lanzarla a los cuatro vientos. Es decir, la modestia, hay que decirlo, pocas veces llamó a su puerta. Llevados de su mano, además, nos vamos a asomar a una época apasionante, capaz de alumbrar personalidades sorprendentes, gente realmente hecha de otra pasta, diríamos hoy en día. Y vamos a asomarnos, y yo pretendo que esta conferencia nos permita no solamente ver a Nebrija y su obra, sino esas otras personalidades que están en el entorno de Nebrija y que poco a poco van a permitir o van a suponer el paso de España, de la España medieval, a la constitución de un verdadero Estado moderno. Todo esto es lo que pretendo mostrar hoy. Esta mañana en la radio me decían, va a contar muchas cosas y tiene que ceñirse a una hora. Es difícil, digo, dificilísimo. Así que intentaré sintetizar lo más posible. En primer lugar, quiero hablarles del nombre de Nebrija. Él asimismo, en 1495, cuando quiso dedicarle su obra a la reina Isabel, dijo de sí mismo que se llamaba Aelius Antonius Nebrisensis Grammaticus. Y le explica a la reina por qué se llama así. Y dice que Aelius es porque cuando él era niño, que había nacido en Lebrija, como vamos a ver ahora mismo, en los alrededores de su pueblo se encontraba lápidas de antiguos romanos y notaba que este nombre de Aelius se repetía muchas veces. De tal manera que él consideraba que se lo podía apropiar y de esa manera establecía una relación de afecto con ese pasado clásico que él sentía tan cercano. Antonius era su nombre de pila, podríamos llamarlo así. Y lo de Nebrisensis, pues es porque consideraba que este era el gentilicio latino de su pueblo. Ahí veremos que cuando él escribía en castellano, firmaba como Antonio de Lebrija. Y si miramos la diapositiva, veremos que en su diccionario español latino pone Lebrija, lugar de Andalucía, dos puntos. En latín, Nebrisa, Nebrisae. ¿Y por qué Nebrisa, Nebrisae? Bueno, luego esto lo vamos a desvelar en uno de los textos que van a recitar los actores después, porque él explica, en uno de sus poemas, que repasando los textos de gramáticos antiguos había encontrado que su pueblo recibía el nombre de Nebrisa en un poeta, el poeta Silvio Itálico, y da una explicación muy curiosa, mitológica, acerca de lo que pudiera significar ese Nebrisa. Lo dejo aquí porque no quiero desvelar el secreto y le vamos a dejar a Nebrija que nos lo cuente. Y lo de Grammaticus a mí siempre me ha llamado la atención porque él dice que, si se dan cuenta, aquí lo que tenemos son tres nombres, como los nombres de cualquier prócer romano, el nomen, el praenomen y el cognomen, es decir, el nombre que tenían de pila, el nombre familiar y luego ese apodo que se le iba dando para diferenciar una gens de otra, y él añade uno más que él lo llama el agnomen. Dice, meus agnomen es grammaticus. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que a los emperadores, a los soldados que habían tenido un triunfo en Roma, los grandes generales, podían recibir un apodo cariñoso que recordase la victoria que habían conseguido. Africano porque había vencido a los cartagineses, numantino porque había vencido en Numancia, etcétera, etcétera. Bueno, pues el agnomen que elige es grammaticus. Es decir, que él, a sí mismo, lo que he dicho al principio, lo que quería reflejar o lo que quería resaltar de sí mismo es que era un grammaticus, es decir, un simple profesor de latín. Y así se lo dice la reina Isabel. Claro, tenemos que decir que este es el nombre de guerra. Este es el nombre con el que él va a firmar sus libros, con el que él quiere ser conocido. Y siguiendo una moda, además, que ya empezaba a llegar desde el humanismo italiano, el latinizar los nombres. Pero, y aquí ya damos unos datos de sus vidas, sabemos que su padre se llamó Antonio Martínez de Cala,
es el nombre de Nebrija, hijo de Juan Martínez de Cala el Viejo. Juan era su padre y Catalina Martínez de Jarana era su madre. De tal manera que si hubiésemos tenido un sistema de apellidos como el de hoy en día, pues nuestro Antonio de Nebrija, habría debido llamarse Antonio Martínez de Cala y Martínez de Jarana. Eso es imposible. En el siglo XVI la gente no utilizaba sus apellidos y lo normal es que uno tomase como apellido el gentilicio o el lugar donde había nacido. Así que cuando Nebrija escribe en castellano, todos los documentos que tenemos, y tenemos bastantes, firma siempre como Antonio de Lebrisha. Y luego, cuando firma en latín, a partir de 1486, comienza a llamarse a sí mismo Antonio Nebrisensis. Entre lo de Nebrisa, Lebrija, Nebrisensis se crea una especie de mix y llegamos al Antonio de Nebrija con el que hoy lo conocimos. Yo creo que si Antonio de Nebrija levantase la cabeza y dijésemos hoy en día Nebrija, no sabría a quién se estaba refiriendo. En esa época él firmaba como de Nebrisha, no Nebrija. Pero bueno, ese es el nombre con el que lo conocemos y por eso he querido traerles y que conozcan cómo se llamaba. Y una vez visto el nombre, el rostro del personaje. Realmente esta es la portada, la primera vez que aparece el retrato de Nebrija en un libro. Es un libro editado por sus hijos, por Sancho y Sebastián. Vamos a ver que Nebrija tuvo 9 hijos. Y Sancho y Sebastián, Sancho estudió como él en Bolonia, fue doctor en los dos derechos, fue juez en Canarias, tuvo un montón de actividades como funcionarios, pero cuando se murió el padre se dio cuenta de que los libros de su padre se vendían tan bien que lo mejor que podía hacer era reconvertirse y hacerse impresor. Cuando pudo montar la imprenta en el año 1534, eligió Granada para hacerlo y en 1536, esta es la portada del diccionario, de uno de los diccionarios de Nebrija, el latino-español, y decidieron ponerle el rostro de su padre. ¿De dónde procede este rostro? Nos lo cuenta el propio Sancho y nos lo cuenta también Sebastián. El retrato procede de una medalla que él había esculpido o la había modelado, quizá el escultor más importante del momento, Felipe de Bigarny, que había también realizado la famosa medalla de Cisneros. En 1512 más o menos le hizo esta medalla y a partir de la medalla uno de los grabadores de la imprenta de sus hijos creó este taco xilográfico y tenemos así el rostro de Nebrija. Además tenemos un poema del propio Nebrija que cuando vio la medalla que le había hecho Bigarny decía que se parecía a él totalmente como una gota de agua, que estaba contentísimo con el trabajo realizado. Así que tenemos la seguridad de que por lo menos desde el perfil derecho este era el rostro de Nebrija. Me llama la atención porque la portada, como ven, es muy bonita. Y me llama la atención también las filacterias, está una Adán y una Eva, si se dan cuenta, a ambos lados de Nebrija, y he transcrito lo que dicen esas cartelas, ¿no? Lata es vía, o vía, quaeducit ad perditionem. Acta es, perdón, hay una rata, faltaría una T, es vía, quaeducit ad vitam. Que viene a decir que el camino que conduce a la perdición es ancho y expedito y el camino que conduce a la verdadera vida es estrecho y dificultoso. Además, en la parte de arriba de esta portada tenemos en griego díscola takalá. Lo hermoso es difícil. Y me gusta esta portada y me gusta este cuadro y he querido presentárselo a ustedes porque tengo la sensación de que esto es el homenaje que le hacen los hijos al padre y que algo así les tendría que estar diciendo el padre a sus hijos, diciendo que tenían que elegir bien, que las decisiones son complejas y que muchas veces el camino bueno es el más difícil. La idea, permítanme que traiga un cuadro que no tiene nada que ver con Nebrija, pero es un cuadro del Museo del Prado, es el paso de la laguna Estigia, donde una vez más vuelve a aparecer esta idea, ¿no? Ahí ven a Caronte llevando un alma, el río Sancho, y si se fijan, va directo a las puertas del infierno, ¿no? Porque es muy fácil llegar al infierno. Sin embargo, si se hubiese ido por el otro camino, ven que es un camino absolutamente enrevesado, lleno de meandros, y al fondo del todo está la fuente de la vida. ¿Por qué? Porque eso es una imagen que se repite una y otra vez en el siglo XVI, ¿no? El famoso Ypsilon, ¿no? el famoso Vivium, ¿no? La idea de que en un momento de nuestra vida tenemos que tomar una decisión
Y Nebrija piensa de sí mismo, por eso les he traído este cuadro, que ha tomado una decisión difícil, pero que esa decisión difícil al final le va a llevar a la vida eterna y va a hacer algo importante para los demás. De tal manera que, visto esto, esta charla, habiendo conocido el nombre del personaje y también el retrato, la figura, la imagen que pudiera tener Nebrija en torno pues, a cuando tenía unos 60 años o así, el índice de lo que voy a hablar hoy es la cuenta o ratio de su vida. Nebrija en un momento dice que él va a hacer una exposición de la ratio de su vida, va a contarnos su vida. Y yo les voy a contar, lo que yo les voy a contar hoy es básicamente lo que Nebrija nos cuenta de sí mismo. Claro, a veces hay que matizar esas opiniones porque cuando uno habla de sí mismo, normalmente habla bien, y de Nebrija, aparte de lo que él decía de sí mismo, tenemos datos de gente que estaba a su alrededor y que nos da información sobre Nebrija, y luego tenemos, como a día de hoy, la Hacienda, ¿no? Cuando uno se mira en los documentos de la Hacienda lo sabe todo de nosotros. Bueno, pues Nebrija tiene una huella documental también muy interesante, ¿no? Porque es un hombre que hizo dinero porque sabía negociar y supo pelear por los derechos de sus libros, y cuando un impresor no funcionaba como él quería lo llevaba a pleito. Tenía casas alquiladas, a veces alquilaba en la casa que tuvo en Alcalá, llegó a alquilar unas tiendecitas en la parte de abajo, y de todo eso quedaba rastro documental. Entonces, de Nebrija tenemos lo que él nos cuenta, lo que nos cuentan los documentos y lo que nos cuentan también las personas que lo rodearon. Por supuesto, al hilo que vamos hablando de su vida, vamos a hablar también de este gramático. Un gramático que, como al final tiene el instrumento, la llave para abrir todas las puertas, porque el latín daba acceso a todas las enseñanzas, lo podemos llamar también un humanista. Y podemos ver cómo desde la gramática va a pasar a todas las demás disciplinas. Y les he puesto aquí las disciplinas en las que Nebrija destacó y aquellas en las que se dedicó. Le encantó la cosmografía y en eso tiene mucha culpa Salamanca. En Salamanca había unos estudios muy potentes de cosmografía, astronomía y matemáticas, y Nebrija había estudiado todas esas disciplinas y le gustaban. Historia, en un determinado momento es nombrado cronista regio, y cuando está aquí en Alcalá de Henares, además recibe el nombramiento de cronista regio justamente cuando estaba aquí en Alcalá junto con Cisneros. Es posible que Cisneros tuviese algo que ver en ese nombramiento. Teología, que es la disciplina que se consideraba la más importante de la universidad medieval, la disciplina solamente al alcance de unos pocos. Nebrija se metió también en los terrenos de la teología, se metió en los terrenos del derecho y, es más, tiró de las orejas a algunos grandes juristas porque decía que no sabían interpretar bien las leyes porque no entendían la lengua en que esas leyes estaban escritas. Y también le interesó la medicina. Él llegó a prologar una edición del Dioscórides, y cuando uno analiza sus diccionarios ve la gran cantidad de conocimientos que tiene de plantas. Claro, las plantas en ese momento son los ingredientes necesarios para hacer los medicamentos. De tal manera que yo espero que al final de la charla sea yo quien les pregunte a ustedes quién fue Nebrija, y también ustedes me tendrían que responder a por qué merece nuestro reconocimiento. He traído esta imagen porque, aparte de que me parece deliciosa, es esa idea que les acabo de comentar, cómo la gramática, si se dan cuenta, la gramática, son las 7 artes liberales, lleva en la mano una llave. Esa es la alegoría de la gramática. La gramática abre todas las puertas. Las demás disciplinas liberales, aquellas que son propias de los hombres libres, de los que pueden dedicar tiempo al estudio, aquí vienen la dialéctica, retórica, aritmética, música, geometría, astrología, y son las artes liberales, van todas al compás de esa gramática que les va abriendo las puertas. Si la gramática, y gramática en este momento significa estudio del latín, no se podía acceder al resto del conocimiento. A Nebrija, este es el gran centenario de su muerte, el que nos permite asomarnos al resto de su vida, pero justamente en el siglo pasado todos recordaremos los eventos, ¿no?, de 1992, y también Nebrija allí recibió pues, ese gran homenaje por ser justamente el primer escritor de una gramática, de una lengua vernácula, ¿no? En este caso, pues aquí les he traído una primera página, ¿no?, de esa gramática castellana para recordar que ya hemos hecho otras veces esta labor de homenajear a Nebrija. En 1492 escribió esa gramática y por lo tanto en 1992 la celebramos,
Y un poco antes, en 1481 y por lo tanto en 1981 hubo otro gran movimiento en las universidades para celebrar quizá la que era su obra más importante, estas introducciones latinae. Y quiero traer estas dos imágenes para que se queden con esa idea. Nebrija, la obra que realmente lo va a lanzar a la fama, son estas introducciones del latín. No sé si se ve bien en el texto, ven que como son de 1481, la primera línea pone Antonius, Aelius Antonius Lebrisensis. Todavía no utilizaba aquí lo de Nebrisensis, aquí todavía sigue dudando entre poner Lebrisensis, Lebrija, o Nebrisensis. Luego veremos que ya decide a partir de las siguientes ediciones, lo tiene muy claro y va a apostar por el latín. Estas introducciones latinas tuvieron tanto éxito, ahora hablaremos de ellas, que justamente en 1481 él nos cuenta que hubo que hacer 2 ediciones de la misma obra, de más de 1000 ejemplares cada una. En esa época, piensen que España en esta época tenía unos 4,5 millones de habitantes. La población estudiantil no sería tan dilatada. Es que España siempre ha tenido un problema de población muy grande. Cuando uno compara la población española de esta época con la de Francia, por ejemplo, Francia nos triplica y nos cuatriplica. España tenía entre unos 4,5 millones y quien es más optimista dice que entre la corona de Castilla y la corona de Aragón, pues unos 6 como mucho. Es decir, lo mismo que tiene la Comunidad de Madrid para toda España. Bueno, pues en esa población, en un mismo año, se van a editar 2.000 ejemplares de las introducciones de Latina. Es decir, es una barbaridad. Y además, él, en la segunda reimpresión, comenta, prácticamente parece que estamos en los mercadillos, me los quitan de las manos. Y lo dice así, dice que me los quitan de las manos, dice, es que se venden como si fuera una obra nueva. El dato ahora mismo que se ha podido catalogar en las introducciones, a fecha desde 1481, que es la primera edición, hasta 1599, hay 203 ediciones de las introducciones latinas. Pero no solamente en España, es que se hicieron ediciones en Venecia, en Lyon, se convirtió en el libro de texto de todo el sur de Francia. Por supuesto, pronto va a pasar a la Corona de Aragón y en Barcelona van a tener una tradición propia, las introducciones latinas, que nada tienen que ver con las que editaba el propio Nebrija. Se publicaron también en Amberes, se publican también en toda la zona de Alemania. Es decir, es una obra exitosísima por toda Europa, ¿no? Las ediciones de Venecia y las de Lyon se editan 300. Es decir, que gran parte de Europa va a terminar estudiando el latín por este manualito, a ver que es delicioso y además la primera edición es especialmente entrañable, de Nebrija, que la estaba haciendo casi de manera, como hemos dicho antes, callada, artesanal en su casa. Y ahora voy a lo que nos cuenta Nebrija de sí mismo, esa cuenta de su vida. Y aquí voy a otra obra. Yo, como ven, voy hilando obra y vida, vida y obra. La fecha me resulta muy interesante. Es decir, nosotros en esta misma obra, Nebrija dice cuándo nace, dice el año en que dice que nace un año antes de la batalla de Olmedo. Sabemos que la batalla de Olmedo, librada por Juan II, es de 1445, Nebrija nace en 1444. Por lo tanto, cuando escribe este libro, que es otro libro importante de los que le van a dar también mucho éxito, junto con las gramáticas, junto con las introducciones latinas, Nebrija se da cuenta que el otro instrumento necesario para poder leer latín es tener un buen diccionario. Y un diccionario que sea cómodo, ordenado alfabéticamente, donde estén las palabras básicas, las palabras esenciales, las que uno se encuentra en los textos. Y ahí introduce nombres, por ejemplo, propios, y nombres de lugar, y plantas, y objetos materiales. Y se le ocurre hacer, además, algo que en este momento los diccionarios no tenían. Y es hacerlo latín-español y español-latín, para que si yo tengo que escribir un texto en latín, yo lo pienso en español y pueda enseguida encontrar el léxico latino que me sirva para contar lo que tengo que contar. Eso no existía hasta ese momento. Y además no existía, y mucho menos, que pudiera ser accesible a todos. Como Nebrija enseguida se dio cuenta de que la imprenta era un gran invento, compone estos diccionarios. Y justo cuando tiene 50 años, decide hacer una especie de recapitulación de su vida. La fecha es una fecha, yo creo, que los que hemos pasado de los 50 sabemos por qué, ¿no? No estamos en el mezzo del camino, como decía Dante, esos 35 años que decía que era la mitad de la vida. Los 50 ya es una fecha en la que uno te permite decir, bueno, ¿qué he hecho hasta ahora? ¿Qué quiero que se recuerde de mí? ¿Qué voy a contar a los demás sobre mi propia vida? Y aquí, en este prólogo de este diccionario español-latino,
publicado entre 1494 y 1495, les voy a decir que la fecha de publicación nos da un dato muy curioso. Y es que en este diccionario español-latino nos aparece por primera vez la palabra canoa, que es una palabra que ha llegado a América. América se ha descubierto en 1492 y en 1494 Nebrija ya está metiendo esa palabra en un diccionario, porque le parecía que era una palabra exótica e interesante. Claro, en Europa no existían las canoas. Y además, para poner hace cómo se diría canoa en latín, claro, es un problema. Pues no se le ocurre más que ponerlo en griego, monoxilon, que significa un solo madero, porque las canoas ya saben que cogen un tronco y lo vacían. Hasta ese punto, Nebrija es interesado, este diccionario también nos cuenta lo interesado que está por todo lo que está ocurriendo en el Nuevo Mundo. Hemos dicho que le interesa la cosmografía y porque se está descubriendo que la Tierra es esférica, algo que ya más o menos se sabía, pero era ya la constatación. Y además de que se podía habitar más allá del Ecuador y de que existían unas islas y que existían unos frutos. Luego veremos que un poquito más tarde, justamente cuando está aquí en Alcalá de Henares, decide publicar una obra de un amigo suyo, Pedro Mártir de Anglería, que es un cronista de Indias, y al final de la obra introduce un vocabulario, un léxico de los términos que aparecen en el libro de las Indias sobre las comidas, los alimentos, los animales raros que hay allí, a los que hay que dar nombre también, y que ponerles un nombre latino, pero es que hay animales, imagínense lo que era llegar, pues no sé, de Cáceres o de Extremadura más profunda y encontrarse pues con el Caribe o encontrarse con esas selvas y con esos animales que no se conocían. Bueno, pues Nebrija se pone a constatar qué animales son, qué nombres les podemos dar para, si queremos hablar de ellos en latín, crearles ese léxico. Vuelvo a lo que nos cuenta y a la fecha mágica, a los 50 años. ¿Qué nos dice Nebrija de sí mismo en esta época? Pues en esta vida hay dos cosas que me llaman la atención. No solo los datos que nos da bastantes, sino también cómo él fija cuáles han sido los dos grandes principios vitales que lo han acompañado durante todo el tiempo. El primero, esa especie de deseo de gloria y sentimiento patriótico. Nebrija, cuando fue a Italia, tengo la sensación de que se agudizó el sentimiento de pertenencia a España y el deseo de que España tuviese una respuesta cultural como la que él había encontrado en Italia. Eso es una de las cosas que le obsesionan. Entonces, eso de que a veces nos volvemos más españoles cuando salimos de España y vemos lo bonito que es España y lo bien que se vive y lo bien que se come y las cosas tan importantes que en ocasiones hacemos, también hacemos otras cosas que no lo son tanto, ese sentimiento que vemos desde fuera, a Nebrija le ocurrió justamente cuando fue a Italia. Y este sentimiento de gloria lo dice una y otra vez. Permítanme que lea un fragmentito que he trazado allí. Quiero ahora confesar esta mi liviandad, que ninguna cosa tuve más delante de mis ojos que traer al común provecho de todas mis velas y trabajos, porque después de muchos merecimientos en nuestra república alcanzase gloria inmortal. Él lo que quiere es tener gloria, es el intelectual que quiere alcanzar, como digo, el recuerdo, simplemente trabajando y trabajando mucho. Y el otro elemento que destaca en esta vida que nos retrata o que nos da, que ustedes pueden leer, el vocabulario está digitalizado, pueden ir a la Biblioteca Nacional, descargárselo y leer lo que dice Nebrija de sí mismo, su propia vida. La otra cosa que me llama la atención es justamente esa renuncia a las riquezas. Él dice que la gramática, ser gramático es una profesión, y el concepto de profesión aquí es el que tenemos cuando decimos profesar en una orden religiosa. Y quizá uno de los votos que tiene que hacer un intelectual siempre es el voto de pobreza. Alguien escribiendo libros y estudiando mucho vive, pero desde luego hacerse rico no se hace rico. Ya se lo digo yo que no se hace uno rico. Así que sobre la renuncia a las riquezas nos dice lo siguiente. Y teniendo yo ingenio y también doctrina para alumbrar una de aquellas artes que son para ganar dineros y más aparelladas para alcanzar honras, no me contenté ir por aquel común y muy aullado camino. ¿Recuerdan lo de la V, lo de la Y griega? ¿Recuerdan lo del camino hollado y fácil? Yo no me contenté por ir por un muy hollado camino, mas por una vereda que a mí solo de los nuestros me fue divinamente mostrada. Venir a la fuente de donde hartase a mí primero, después a todos mis españoles. Así que, bueno, esos son los dos principios que él dice que le han servido para dirigirse la vida. Sentadas estas bases, indicadas cuáles han sido los dos motores que le han llevado adelante, Nebrija comienza a contarnos su propia vida, y justo hasta el año 94, que es cuando escribe este libro. Comencemos, por tanto, de manera ordenada por ese
por ese periplo vital. Y lo primero que quiero mostrarles es el pueblo de Nebrija, al que antes nos hemos referido. Nebrija nos dice que había nacido en Lebrija. He cogido un grabado de época, de 1600, y quiero que lo contrasten. Bueno, en Nebrija pues él aprendió las primeras letras, latín justo. Imagínense que con 14 años coge, hace el petate, era un chico muy espabilado, posiblemente tenía un familiar que estaba pues en la catedral de Sevilla, es posible que aprendiese allí un poquito más, que en un momento pasase a la diócesis sevillana, y como era tan espabilado, pues decidieron que de los hijos que tenía el matrimonio, don Juan y doña Catalina, tenía varios hijos, uno de ellos veremos que Nebrija lo recuerda porque muere en la guerra de Granada, es decir, muere justamente en esta guerra que se está produciendo. Nebrija nace en el año 44, hemos dicho, pues en el año 1482 recomienza la guerra de Granada, que durará hasta 1492. El hermano mayor de Nebrija va a morir en esa guerra. Pero él, como era el más espabilado, decidieron que tenía que ir a Salamanca a estudiar. Les he cogido una foto de Salamanca, pues como es Salamanca en invierno. Hombre, esta Salamanca es más bonita que la Salamanca a la que llegó Nebrija. Pero imagínense de esos olivares, de ese pueblo a las orillas del Guadalquivir, de esa vida. Sus padres eran agricultores, tenían tierras, vivían bien, no eran excesivamente ricos ni excesivamente pobres. Llega a esta Salamanca con 14 años y nunca más volvería a Nebrija, por lo menos a tener una estancia larga. Es algo con lo que él sueña. Y en alguno de sus poemas nos dice que le gustaría enterrarse en Lebrija con toda su familia allí, pero nunca llegó realmente a vivir en esta Lebrija. Bueno, pues llega hasta Salamanca a estudiar el bachillerato en artes. El otro día el profesor Alvar nos contó qué significaba ser bachiller en artes. Bueno, las malas lenguas de la época decían bachiller en artes, burro en todas partes. Es decir, lo que decimos hoy todavía cuando alguien dice que va a hacer filología, que va a estudiar letras, ¿no? Que no vale para nada, pues en esa época ya se decía también. Bueno, el bachiller en artes en esa época no era exactamente como una filología hoy en día, sino más bien como un bachillerato, bueno, esto que quieren volver a intentar, un bachillerato en el que las ciencias y las letras iban un tanto a la par. ¿Qué nos dice Nebrija del bachillerato que realiza en Salamanca? Bueno, Salamanca en este momento es una universidad puntera en Europa. De eso se había encargado, entre otras cosas, a veces hay que tener un paisano poderoso, ¿no? El Papa Luna. El Papa Luna, Benedicto XIII, había dado unas constituciones a la Universidad de Salamanca en 1411, queriendo equipararla a la Universidad de París y otorgándole una serie de privilegios que le permitían competir con París. Así que Salamanca había sido capaz de atraer un profesorado, ya comenzaba a haber un profesorado internacional y tenía disciplinas en las que era especialmente puntera. Cosmografía y astrología eran dos disciplinas muy punteras en la Universidad de Salamanca. Y una cosa curiosa, música. La Universidad de Salamanca era una de las pocas que tenía cátedra de música. Luego lo veremos en la época de Fray Luis, cuando escribe y le da tanta importancia a la música, ¿no? Al maestro Salinas, ¿no? La oda al maestro Salinas. Es que en la Universidad de Salamanca se le da mucha importancia a la música. ¿Y por qué lo digo? Porque Nebrija evidentemente algo de música sabía y tenía el oído perfectamente afinado, de ahí la importancia que le da a la fonética. Él insiste mucho en la importancia de pronunciar bien el castellano y escribirlo como se pronuncia, pero para eso hay que saber cómo se pronuncia bien, y sobre todo también en el latín, porque se había dado cuenta de que los italianos, que sabían más latín que los españoles, se reían, me imagino que se rieron de él cuando le oyeron hablar como hablaba. Y él decidió que había que afinar el oído y pronunciarlo bien, y que había que empezar por esa base. Lo primero que tenía que aprender un niño es a pronunciar bien su propia lengua y a partir de ahí hablar en público bien. Y luego ya después también aprender todo lo demás. Luego el bachillerato que él tiene en Salamanca es un bachillerato, podemos decir, de altura. Y lo que él nos llega a decir es que sus maestros, cada uno en su arte, era muy señalado. Y tuvo maestros realmente de personas muy importantes. Cuando termina este bachillerato en artes, y que tenemos los cuadernos de Nebrija, es muy curioso, tenemos los cuadernillos que él utilizaba para estudiar, los centones, y vemos qué cosas le llamaban la atención. La cosmografía, una de ellas, le llama mucho la atención la astronomía, le llama mucho la atención las matemáticas, pero también le llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con el mundo de las letras. Aristóteles, la política de Aristóteles, Horacio, Virgilio. Los cuadernos de apunte los tenemos, así que podemos saber cómo estudiaba. Como seguía siendo un joven destacado, en 1463 acaba el bachillerato y, bueno, obtiene por la diócesis de Córdoba una beca para ir a estudiar a Italia, para ir a estudiar a Bolonia.
Y les he escogido esta imagen porque en un lugar se ve un pasillo con los arcos apuntados, arcos medievales, góticos, y luego les he cogido una portada renacentista totalmente, ¿no? Bolonia era la gran universidad medieval, la meca de los estudios de Derecho. Ahí había estado Petrarca nada menos, y Boccaccio habían pasado por allí. Y por ahí estaban también grandes humanistas. Era un ambiente donde el humanismo italiano, que había comenzado pues, en el Trecento, en el siglo XIV, estaba totalmente metido en la Universidad de Bolonia. Cuando Nebrija llega allí, realmente se quedan los ojos como platos y comienza a empaparse de toda esa revolución cultural que significó el humanismo, que se basaba básicamente en la recuperación del latín de los clásicos. Y como decía Rico, una cosa lleva a la otra. Se empieza por la filología y se acaba con la filosofía. Es decir, uno empieza a recuperar el latín de los clásicos y al hilo de que recupero el latín de los clásicos me doy cuenta de que lo que cuentan los clásicos es sumamente interesante. Yo leo a Cicerón, me encanta cómo habla Cicerón, me encantan los discursos de Cicerón, me encantan los tratados filosóficos de Cicerón y termino conociendo qué es el estoicismo y termino conociendo cómo comprende la vida Cicerón, de tal manera que de la filología, el conocimiento de las palabras me va a llevar al conocimiento de los conceptos. Ahí es donde llega Nebrija. Y de repente, Nebrija llega en un momento en que a Italia acaba de llegar también la imprenta. Nebrija llega a Bolonia en 1465 y la imprenta llega a Italia en 1465. Es posible que Nebrija se encontrase con los primeros textos impresos cuando llega a Italia. ¿Y con qué textos impresos que le llamaron la atención y que le van a revolucionar totalmente la cabeza? Pues unas nuevas gramáticas latinas que obviaban el latín frailuno, el latín escolástico que se hablaba en las aulas y reivindicaban ese latín antiguo que era necesario para poder comprender los textos pasados. La obra que quizá le sorprendió más de todas, porque luego vamos a encontrar una huella permanente de ella, son las Elegantia Latina de Lorenzo Valla. Hay un antes y un después de leer a Lorenzo Valla, porque Lorenzo Valla decía que una cosa era hablar conforme a las reglas de la gramática y otra cosa era hablar bien latín. Latín eloqui era una cosa distinta a recte eloqui, ¿no? Hablar correctamente. Y había que volver una y otra vez a esos clásicos antiguos. Bueno, Lorenzo Valla es un personaje absolutamente apasionante. Y Nebrija, con todo este bagaje, bueno, tenemos los documentos también que nos demuestran que Nebrija, sin embargo, había ido a estudiar a Bolonia teología. Había obtenido una beca por la diócesis de Córdoba para ser bachiller de teología. Pero al mismo tiempo que estudiaba teología, se interesó por todos esos profesores que tenía la Universidad de Bolonia que le mostraban pues, a los clásicos así directamente. Virgilio, Horacio, Claudiano, son los libros que sabemos que Nebrija tenía en Bolonia. Hay una cosa que hacía Nebrija, hemos dicho que sus padres no eran excesivamente ricos. Él se ganaba la vida copiando libros, tenía una caligrafía excelente, de tal manera que se hizo pendolista y copiaba libros para otros. Y bueno, pues tenemos algunos de estos libros que en ocasiones dejaba y con los que se podía ganar un dinero porque en una ocasión tuvo una deuda y tenemos el asiento documental de que pagó la deuda, o como una casa de empeños, dejó en prenda justamente unos libros que nos hablan de las epístolas de Cicerón, las sátiras y las odas de Horacio y el poeta Claudiano, es decir, sabemos qué obras leía Nebrija. Bueno, aquí hay una mentirijilla que nos cuenta Nebrija. Nebrija en esa vida que pone al frente de su vocabulario, nos dice que estuvo en Italia 10 años recorriendo Italia. Y sus contemporáneos se lo tragaron. Pero vuelvo a repetir que la administración es ciega y tenemos la ficha escolar de Nebrija, justamente en Bolonia, el día exacto de su ingreso y el día exacto en que Nebrija pide una licencia para ausentarse de Bolonia y también una nota diciendo que nunca más volvió. Y no estuvo 10 años en Italia. Nebrija estuvo solo 5 años en Italia. Justo el tiempo para poder obtener ese bachillerato en teología que posiblemente obtuvo. Así que también él nos cuenta que vino a España convidado por letras, por cartas, justamente por don Alfonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla. Esto ha llevado a mucha gente a pensar que como es arzobispo de Sevilla, Nebrija se fue a Sevilla y volvió a su patria. Pero hoy en día sabemos que don Alfonso de Fonseca, como tienen aquí puesto, era señor de Coca en Segovia y que se pasó todo ese tiempo
en Coca. ¿Por qué fue Nebrija a Coca? ¿Por qué el arzobispo de Sevilla, don Alfonso de Fonseca? Por cierto, creo que todos conocerán esta especie de dicho de quien se fue de Sevilla perdió su silla. Es este Alfonso de Fonseca. Alfonso de Fonseca tenía un sobrino llamado también Alfonso de Fonseca, bastante crápula, que tenía una serie de problemas en la sede episcopal de Santiago de Compostela. Y el sobrino le pidió al tío que por favor él se fuese a Santiago de Compostela y el joven se iba a Sevilla. Cuando el tío vio que lo de Santiago de Compostela ya estaba calmado y tranquilo, le dijo a su sobrino que por favor deshiciesen el cambio. Y de ahí viene eso de que se fue de Sevilla, perdió su silla, porque el sobrino no se quería ir de Sevilla. Irse de Sevilla a Santiago de Compostela no tenía tanta gracia. Bueno, al final recupera justamente, fíjese en la fecha, recupera el arzobispado, se tiene que meter los reyes por medio, el rey por medio, Enrique IV, hay un pleito, el sobrino y el tío yo creo que después de esto no se llevaron muy bien. Entonces, cuando regresa a Sevilla, don Alfonso de Fonseca, es en 1469 y en 1470 le pide a Nebrija que se venga de Italia para educar a este sobrino que tienen ustedes aquí, Juan Rodríguez de Fonseca. ¿Por qué se lo pongo? Porque Juan Rodríguez de Fonseca es una de las personas más importantes para entender la labor de España en América en los primeros años. Juan Rodríguez de Fonseca fue el que organizó el segundo viaje de Cristóbal Colón. Fue el que además empezó a ver que el almirante se le iba un poco la mano y que no le gustaba que tuviese tanta libertad ni que quisiese mangonear tanto en América, y él consigue que los reyes se hagan de nuevo con el poder y con las riendas de todo lo que tiene que ver con esos viajes. Organiza la evangelización de América y es el que funda la Casa de Contratación de Indias en Sevilla. Gestionó todo lo que tenía que ver con el comercio, con la armada, tuvo labores diplomáticas, es decir, un personaje de primerísimo orden. Bueno, pues este fue el discípulo de Nebrija cuando Nebrija llega justamente de Italia, Juan Rodríguez de Fonseca. Juan Rodríguez de Fonseca, que ya entonces tenía, si cuentan ustedes aquí los años, había sido obispo de Palencia y ahí tienen un retablo, el retablo que está al lado, uno es un dibujo que está en la Biblioteca Nacional y el otro es un retablo justamente de la Catedral de Palencia. Fue obispo de Palencia y terminó siendo obispo de Burgos. Y desde Burgos lo que hizo fue conseguir que todos los mercaderes de Burgos pusieran el dinero para ir a América. Es decir, es un personaje importantísimo. Dicen que como obispo, desde el punto de vista religioso, era un hombre que pasaba bastante, pero para las cuentas era un lince total. Así que saneó las cuentas de los reyes y era él, como digo, el pupilo de Nebrija. Bueno, este pupilaje acaba cuando muere el tío, el Alfonso el que tuvo que volver a Sevilla, muere justamente en 1473. El joven Rodríguez de Fonseca se tiene que ir a Sevilla, donde tenía unas prebendas, porque si no pasaba por allí no le daban esas libranzas. Y en 1475, Rodríguez de Fonseca decide ingresar en la Universidad de Salamanca para culminar sus estudios. Da la sensación de que Nebrija le acompaña en todos esos pasos, porque Nebrija deja a Rodríguez de Fonseca justamente en 1475, lo acompaña a Salamanca, y ya que estaba por allí, decide presentarse a dos cátedras que estaban vacantes, la cátedra de oratoria y la cátedra de poesía. Al año siguiente obtiene por fin la soñada cátedra que él quería, la cátedra de gramática. ¿Pero qué significa esto? Pues esto significa que Nebrija estaba todo el santo día dando clases. Tenía que dar la cátedra de gramática, la de oratoria, la de poesía. No tenía horas porque él quería hacer ya ese manual que quería hacer. ¿Y qué le ocurre? Pues que encima, y ahí tiene la frase que él emplea en una ocasión, melius nuere quam uri. Conoció a una joven salmantina, doña Isabel Solís de Montesinos, y en 1478 abandona la cátedra de oratoria, se despide de Rodríguez de Fonseca y se casa. Así que comienza esa decisión que tiene que tomar, es justamente el camino más difícil. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Nebrija había estado recibiendo rentas eclesiásticas. Podía vivir con el salario de profesor de gramática, que era muy exiguo, gracias a que parcheaba con las clases de poesía, a que tenía una serie de pupilos a los que daba clases de manera personal en casa y que trampeaba por aquí y por allí, tenía unas rentas eclesiásticas. Al casarse las pierde absolutamente todas. Se distancia de Juan Rodríguez de Fonseca y comienza una labor loca realmente de publicaciones.
Así que en 1481 publica esas primeras introducciones latinas, que se reeditan hasta en 2 ocasiones. En 1485 le da una vuelta por completo a la obra, la cambia de arriba a abajo y ya sería la segunda edición. Y en 1486 publica una de estas obras dedicadas a la fonética, la Repetitio Secunda de Corruptis Hispanorum Ignorantia Quarundam Literarum Vocibus, es decir, cómo los españoles pronuncian mal por ignorancia. Justamente en 1486 se produce un nuevo vuelco en su vida. Y es que, directamente, voy a pasar porque si no, vamos muy justos de tiempo, recibe una invitación del maestre de la Orden de Alcántara, Juan de Zúñiga, para que lo deje todo, eso es como el bolero, si tú me dices, ven, lo dejo todo, pues aquí Nebrija decide dejarlo absolutamente todo. También lo explica en el vocabulario el por qué, y creo que le podemos dar la voz y escucharle. Como ya no estuviese en mi mano dejar la vida comenzada, porque después de casado he habido sillos, había perdido la renta de la iglesia, ni pudiese ya vivir de otra parte, sino de señoría lo remedió. Es decir, Nebrija no puede más, por mucho que publica libros, por mucho que está publicando, que da clases para acá, para allá, comienza a tener hijos, hemos dicho que tuvo 9, el salario realmente pequeño de gramático, ve que no llega a todo y decide aceptar la invitación de Juan de Zúñiga y se va a Extremadura con él. La miniatura es de una obra, es Nebrija. Si se dan cuenta, este es un manuscrito que perteneció a Juan de Zúñiga, un manuscrito de las introducciones latinas. Él quiso que en lugar de ser un libro impreso, que era muy vulgar, se lo hiciese en manuscrito y que Nebrija le pusiese unas notas, y es lo que hizo Nebrija, y la portada del manuscrito es justamente esta miniatura maravillosa, donde se ve en el centro a Nebrija explicando la lección, a un lado, con el bonete negro y un atril, el maestre, y el niño que tiene el gorrito rojo, que lo ven ustedes delante, es el hijo mayor de Nebrija, Marcelo de Nebrija. Tiene aquí el bordado la Orden de Alcántara y es que lo hizo comendador de la orden desde muy pequeñito. Así que lo que tenemos aquí es un retrato de Nebrija dando clases. Si se fijan bien, incluso hay un estudiante que levanta el dedo porque el maestro está haciendo una pregunta y quiere responder. ¿Sí? Si se dan cuenta, es una clase tal cual la foto. Estamos asistiendo a la foto de una clase de Nebrija en Extremadura. ¿A qué se dedicó con Nebrija en Extremadura? Él también nos lo dice. El maestre ha sido tan generoso que le deja escribir, que le deja estudiar, que le deja dedicarse a lo que le había dedicado. Así que, bueno, esto es una foto de lo que queda hoy en día de la casa que tenía el maestro en Zalamea. No queda absolutamente nada, es una pena. Fue un palacio donde se reunió Nebrija, Abraham Saputo, Núñez de Guzmán. Lo mejor de lo mejor pasó por Extremadura y para Nebrija aquellos años fueron maravillosos, porque podía tener dinero suficiente, criar a su familia, a sus hijos. Tuvo una casa en Villanueva de la Serena, tuvo una casa en Alcántara. Su hijo se viró en Las Brozas y fue allí. Las obras que publica en este periodo. La gramática de la lengua castellana se la dedica a la reina Isabel. El diccionario de latín a español y el de español a latín, donde cuenta su vida. Una tercera edición totalmente comentada, ampliada, extensísima de las introducciones latinas. Ojo, hemos dicho que era muy inteligente. Se dio cuenta de que el mamotreto este que había preparado servía para los profesores, pero que a los niños les iba a asustar. Publicó una versión reducida para niños y a partir de entonces iba a publicar una versión para los profesores grande y una versión muy reducida con las glosas totalmente resumidas y era lo esencial para los niños. De esa manera además se garantizaba 2 públicos, el de los mayores y el de los pequeños. Las elegancias romanzadas, las diferencias Laurentio Valla y poemas. Es que Nebrija también fue poeta. Entre otras cosas, entre estos poemas están poemas que dedicó a los reyes católicos. En 1486 los reyes católicos hicieron una peregrinación a Santiago y ahí tenemos a Nebrija cantándoles y alabándoles esa iniciativa. En 1490 se casa la hija de los reyes católicos con el príncipe Alfonso de Portugal y ahí tenemos a Nebrija como un poeta áulico entonando y cantando ese tipo de ceremonias, ¿no? Ese tipo de celebraciones. Y todos estos poemas que él, bueno,
tenemos unos poemas de felicitación del Año Nuevo a los Reyes Católicos, tenemos unos poemas jocosos, tenemos un montón de poemitas de Nebrija, algunos son los que he traducido para ustedes y que van a representar los actores, y los publica también cuando está justamente en Extremadura. Publica un libro interesantísimo, que es el que tiene aquí, los Vafre Dicta Philosophorum, que son poemas para resumir la filosofía. Una obra de historiografía, una exposición de los signos, un comentario a Persio, un comentario a Prudencio, un comentario de cosmografía. Y a pesar de todo esto, lo que decide en 1495, cuando firma esa biografía, es lo que dice aquí. Tengo en el ánimo de que después de que termine ese manual de historia que han visto ustedes aquí, todo lo que me quede de vida lo voy a dedicar a las sagradas letras. Voy a dedicar todo mi conocimiento gramatical a explicar las escrituras. Y aquí pergeña esto que he puesto aquí en negrita y grande, llamado la prima quincuagena. Coge 5 pasajes de las escrituras que están deturpados, que están mal, y pasa por Extremadura en ese momento, Cisneros y Fray Diego de Deza, hacia 1502. Fray Diego de Deza es el inquisidor general desde 1498, y cuando ve Fray Diego de Deza que él, un gramático, por cierto, habían sido compañeros de escuela, los dos, habían compartido pupitre, y yo creo que la enemistad, por lo que sea, venía de ahí. Fray Diego de Deza era un hombre muy formado, era un teólogo muy serio. Considera que Nebrija no es la persona indicada para explicar las Sagradas Escrituras. Ve esto y le reconviene y le dice, me tienes que dar ahora mismo todos los papeles que tengas de las Sagradas Escrituras y yo me los llevo. Nebrija hace como que se los da, pero veremos que no se los dio. Bueno, ¿qué ocurre? Le pasa lo mismo, la muerte le persigue cuando tuvo que abandonar a Fonseca, porque Fonseca se muere, y lo bien que estaba en Salamanca también tuvo un fin, porque en 1504 murió el maestre de la Orden de Alcántara. Tiene que volver a Salamanca como profesor, ya no puede estar como estaba tan a gusto en Extremadura, y obtiene una vez más la cátedra de gramática. En esta cátedra comienza a publicar una y otra vez, y en 1506, recuerden ustedes que en 1504 ha muerto la reina Isabel la Católica. En 1506 se reúne Fernando con los delegados de Felipe el Hermoso y de Juana en Salamanca, y Cisneros llega allí. Cisneros entraba la relación entonces mucho más estrecha todavía con Nebrija, y Nebrija le vuelve a mostrar las 50 lecciones de la escritura que supuestamente le había dado a Deza. Cuando Deza se entera que no solamente es que las tiene allí, sino que está pensando en publicarlas, Deza le incoa un proceso inquisitorial a Nebrija. Bueno, aquí tenemos a este Deza. Se trae una foto, también un cuadro maravilloso de Zurbarán, nada menos, porque Deza también es un personaje, claro, a nosotros nos resulta antipático, porque es inquisidor, nos resulta antipático porque además a mí particularmente se metió con mi Nebrija y eso no lo permito, pero fíjense, he cogido simplemente lo que dice el diccionario biográfico de la Real Academia para definir a Deza. Deza fue obispo, arzobispo, confesor, consejero real, protector de Cristóbal Colón e inquisidor general. Es decir, un personaje también de una talla enorme. Deza fue el que convence quizá a los reyes católicos para que confíen en Cristóbal Colón. Dato curioso, anécdota. Juan Rodríguez de Fonseca, el discípulo de Nebrija, no podía ver a Colón ni en pintura. Francisco de Deza le encantaba Cristóbal Colón. Es decir, que ahí las enemistades estaban por muchos sitios. ¿Y qué le dice Deza por carta en 1506, cuando está en la corte allí, cuando están arreglándose los problemas que hay entre Felipe y Fernando? Fernando decide irse finalmente a Nápoles, Felipe el Hermoso se convierte en rey, a Juana la dejan de lado, como bien saben, y en septiembre de 1506 le escribe Deza una carta a Nebrija en estos términos. Yo creo que merece la pena leerla. Vos requerimos, amonestamos e exhortamos primero, segundo, tercio, según forma de derecho y virtud de la santa obediencia, eso pena de excomunión. Estaba acusándole, estaba amenazando con la excomunión a Nebrija. Vos mandamos que luego que con esta carta fuerdes requerido o de ellas o pierdes,
en cualquier manera ceséis de continuar, publicar, comunicar e imprimir, o hacer imprimir, escribir ni trasladar la dicha obra. Y si alguna cosa de lo susodicho habéis procedido, sobre dicha pena de excomunión vos mandamos. Los términos de la carta eran muy claros. Pero Nebrija realmente tuvo suerte. Esto es el 20 de septiembre y en noviembre de 1506 se produce la gran revuelta contra el inquisidor Lucero en Córdoba. ¿Por qué? Porque Deza se había estado extralimitando, Lucero mucho más, en 1504 había condenado a la hoguera a 107 personas, quizá de los autos de fe más brutales que existieron en la España, aprovechando el vacío de poder, pero la muerte, justamente se recrudece todo con la muerte de Felipe el Hermoso también en septiembre, y como todo está tan enrevesado y se están extralimitando tanto, Deza es eliminado se le quita el cargo de inquisidor y es sustituido por Cisneros. A Cisneros le caía muy bien Nebrija, Nebrija se llevaba muy bien con Cisneros, y tenemos a nuestro queridísimo don Francisco, y lo que hace es parar todo este proceso inquisitorial, se aparta a Deza, Deza se va como arzobispo de Sevilla, Cisneros retoma las bases de la Inquisición y le deja a Nebrija seguir trabajando en lo que quisiera seguir trabajando. Es más, lo invita a venir a Alcalá de Henares. Cuando Alcalá de Henares comienza el curso académico en 1508 y entre los primeros escolares está uno de los hijos de Nebrija, Fabián, quizás el más listo de todos ellos, viene aquí a Alcalá, Nebrija se viene con su hijo y accede a trabajar con Cisneros, que empieza a impulsar mucho la publicación de ese magno proyecto que es la Políglota Complutense. Pronto surgen las fricciones entre Cisneros y Nebrija. Más que fricciones es que tienen dos concepciones distintas de cómo hay que organizar el trabajo. Y Nebrija decide apartarse, retirarse del proyecto, porque no veía la forma en que lo iba a hacer Cisneros. Cisneros quería editar la Vulgata tal como era la Vulgata. Nebrija quería explicar cada palabra, cada lección, compararlo con los textos en hebreo, compararlo con los textos griegos, y Cisneros echaba la mano a la cabeza. Él se veía viejo y quería acabar la Vulgata y quería acabar la Políglota en un tiempo prudente. Se aparta, pero le consigue, como hemos dicho antes, el título de historiador real. ¿Qué pasa? Que como Nebrija se ha venido a Alcalá de Henares, los de Salamanca están que trinan. Ha dejado su puesto docente pues desde el mes de septiembre y allá por febrero le echan de Salamanca. Le dicen que como no se había presentado a la cátedra, que le quitan la cátedra. Como Nebrija no se termina de encontrar bien en Alcalá y ha dejado de trabajar en el proyecto de Cisneros, en mayo queda vacante en Salamanca una cátedra, no la de gramática, sino la de Plinio y la de retórica. Y llaman a Nebrija y Nebrija acepta esa cátedra. Así que Nebrija da un nuevo rumbo, un nuevo cambio de rumbo a su política. Deja de ser profesor de gramática y va a convertirse en profesor de Plinio y profesor de retórica. Y de acuerdo con esa nueva profesión va a comenzar a interesarse por cuestiones tan peregrinas como ustedes ven aquí, repetitio sexta de mensuris, sobre las medidas. Ojo, que no es una cosa baladí. Él lo que hace es adivinar cuántos centímetros mide el pie romano, las medidas romanas. Y lo que quiere es que en toda España se adopte esa medida para que eso de que un pie sea más largo o más corto, si tú vas al norte, al sur, al este, al oeste, sepamos a qué atenerlos. Hombre, es una idea revolucionaria. Piensen ustedes que es lo que hemos conseguido cuando todos hemos adoptado el sistema métrico decimal, que es de antes de ayer. Pero antes lo de las pulgadas, cada sitio tenía, y las fanegas. Yo he oído a mi suegra contar en fanegas y las fanegas en Castilla no son exactamente igual que las fanegas en Andalucía. Cuando hablaba mi suegra y mi abuela, no se ponían de acuerdo. Las medidas de áridos no eran iguales. Lo que propone Nebrijas, una vez más, a base del estudio, normalizar las cosas. Y dice, voy a poner en la fachada de la Universidad de Salamanca el tamaño de un pie y que todo el mundo adopte el pie romano como medida para el resto de España. No lo consiguió, pero bueno, la intención era loable. Son los pesos sobre los números, es decir, cambia de materia de enseñanza y comienza a investigar, porque una repetitio es una investigación universitaria, comienza a investigar sobre esas materias. Y así llegamos al año 1513.
De repente se queda, se muere el catedrático de gramática y Nebrija dice, date, vuelvo a mi cátedra de gramática. Se presenta a la oposición con el resultado que ustedes conocen. Es suspendido por un bachiller, le dan la plaza a un bachiller que acaba de acabar el bachillerato, recuerden, burros, el bachillerato en artes, burros en todas partes, le acaba de conseguir el bachillerato y Nebrija pierde esa cátedra. Se enfada tantísimo que acepta nuevamente la invitación de Cisneros. Y bueno, aprovecho lo que ha dicho antes Paco. Fíjense que en la cátedra cisneriana, que en la cátedra de Nebrija, tenemos a Elio Antonio de Nebrija a un lado y Benito Arias Montano al otro. Nebrija rechazó trabajar en la políglota. Arias Montano decidió volver sobre la políglota y convertirla en la famosa Biblia Regia, auspiciada por Felipe II y editada en Amberes. Así que están relacionados los dos personajes. ¿Qué hace Nebrija? Y ya les prometo que termino. ¿Qué hace Nebrija en Alcalá? Seguir trabajando día y noche. ¿A qué se le ocurre a Cisneros? Bueno, pues como las cátedras de gramáticas son muy trabajosas, no les he leído algunos textos que tenía aquí acerca de cómo se queja de tener que estar dando clases a los niños y lo duro que es en esas tiernas edades, ¿no? Enseñarles latín. Decide darle Cisneros una cátedra vitalicia de retórica. Y además, algunos decían que en ocasiones ya estaba muy mayor. Hombre, cuando llega a Alcalá, Nebrija tiene 70 años. Ya es una persona, podemos decir, que para estar dando clase todos los días y estaba, pues imaginemos, desgastado. Cisneros llegó a decir que si quería leer, que leyese, que si no quería, que no leyese. Es decir, que bastante había hecho él por España como para que alguien no tuviese la deferencia de facilitarle una vejez tranquila. Pero Nebrija no se conformó. Nebrija daba sus clases de retórica todos los días y Nebrija siguió escribiendo y publicando en Alcalá pues como si no hubiese mañana. A mí me sorprende que con 70 años y con todo lo que había hecho siguiese teniendo ganas de publicar obras nuevas. Así que deja de trabajar en la políglota, Cisneros se lo vuelve a ofrecer, Nebrija vuelve a no estar de acuerdo. Tenía un texto delicioso para leerle sobre por qué no está de acuerdo, creo que lo dejaremos para otra ocasión. Y publica un manual de retórica, era profesor de retórica, pues publica un nuevo manual de retórica, publica un tratado sobre hebreo, publica por fin, a la tercera va la vencida, las 50 lecciones de las Sagradas Escrituras, aquellas que les había retirado de esa, aquellas que no había podido publicar porque la Inquisición se lo echó encima, las publica aquí en Alcalá en 1516. Publica una serie de obras de carácter religioso, tense en cuenta que ella había dicho que lo que quería era dedicarse a las Sagradas Escrituras, ¿no? Quería prepararse, podemos decir, para bien morir y dedicar todo para aclarar esos textos. Publica las reglas de ortografía de la lengua castellana, publica un pequeño tratado sobre el calendario, sobre cómo los días crecen y decrecen y cómo podemos saber y calcular, por ejemplo, cuándo tiene que ser la Pascua o cuándo tenemos que tocar el reloj de la campana porque los días cambian en verano y en invierno, con unos cálculos matemáticos bastante complejos, lo publica aquí. Publica también pues, un tratado de medicina y estas solamente son las obras que publica de nuevas, porque vuelve a revisar su vocabulario, vuelve a revisar sus introducciones latinas, las largas, las extensas, publica un montón, prepara para la imprenta de Alcalá y para los universitarios de Alcalá ediciones de Cicerón, ediciones de Plauto, es decir, eso es lo que son obra original. No les estoy diciendo aquí todas las cosas que publica trabajando codo con codo con el impresor suyo de cabecera, que es Arnao Guillén de Brocar. Terminamos ya con dos testimonios diferentes acerca de esos últimos días de Nebrija en Alcalá. Uno es de Juan Huarte de San Juan, examen de ingenios para las ciencias, que le habían llegado, estudió aquí, eso también es un personaje interesantísimo, había estudiado en Alcalá ya a finales del siglo, y nos dice que a él le había llegado esta información de Nebrija. Es de saber que el maestro Antonio de Librilla había venido ya a tanta falta de memoria por la vejez que leía por un papel la lección de retórica a sus discípulos. Y como era tan eminente en su facultad y tenía su intención bien probada, no miraba a nadie en ello. Eso es lo que nos dice Juan Huarte de San Juan, que le había llegado. Es decir, ya estaba tan viejecizo, pero imagínense la idea, ¿no? Yo no puedo decir la lección de memoria, pero me la escribo y la leo
Y todos los alumnos seguían estando encantados porque lo que decía tenía enjundia, tenía chicha. Lo otro que resulta más curioso, eso fue un trabajo que yo le dediqué a Paulo Jolli hace muchos años. Paulo Jolli, obispo de Nocera, un italiano, tenía una casa espléndida en el Lago Como y había decidido rellenar su casa, rellenarla de retratos de los que consideraba él los hombres más ilustres. Los que habían realizado grandes hazañas bélicas y los más ilustres en las letras. Y elige a Nebrija y escribe, al final pide unos retratos, pide que le saquen retratos de sus personajes y en cada cuadro colgaba un pequeño elogio, una pequeña semblanza biográfica de esos personajes y la escribía él, buscando información de aquí para allá, porque Paulo Jolli se considera que es el padre del periodismo. Su historia es absolutamente periodística y ese tipo de retratos también. ¿Y qué nos dice ahí de Nebrija? Se lo dejo aquí porque creo que tiene mucho jugo. Una repentina parálisis le sorprendió cuando tenía 77 años de edad, pero era tanto el vigor de su cuerpo e ingenio que no remitió en nada su entrega al estudio. Y como era de natural mujeriego, ahí lo dejo, hasta el último día hizo uso de los placeres del amor. Murió en el tiempo en que las poblaciones de Hispania Ulterior se levantaron en armas contra los gobernantes belgas al considerar que ejercían su gobierno con avaricia. Está bien informado. Nebrija, porque este año también es el centenario de la Guerra de los Comuneros. Con esto terminamos de hablar de Nebrija y he escogido como lema una frase que yo creo que lo define y que define todo lo que hemos hablado allí. Nebrija dice al final: non parvasum sine quibus magna consistere non possum. No son pequeñas aquellas cosas sin las cuales las grandes no pueden construirse. La gramática es una de esas pequeñas cosas sin las cuales no podemos acceder a las ciencias, no podemos acceder al conocimiento. En el siglo XVI la gramática era el latín. En el siglo XXI esa gramática es también el manejo correcto de nuestra lengua. Si no sabemos leer, no sabemos escribir, no podremos acceder a los conocimientos ni literarios ni científicos. Muchas gracias. Muy bien.